Hola, ¿qué tal, chicas y chicos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a ver cómo utilizar las herramientas editor de PicPic. Y vamos a abrir nuestra aplicación de PicPic. Damos doble clic. Aquí tenemos el editor de PicPic. Vamos a comenzar con las opciones para que ustedes vean qué podemos hacer con cada una de ellas. Tenemos lo que es el selector de color. Vamos a dar clic y aquí podemos sacar tono de color que necesitemos, por ejemplo aquí, y nos muestra lo que viene siendo nuestro color en hexadecimal, el cual podemos utilizar en nuestro código o donde vayamos a utilizarlo en nuestra paleta de colores. Vamos a cerrar aquí esta ventana y vamos a continuar con las otras opciones. Aquí tenemos la paleta de colores. Vamos a dar clic y vemos que se nos muestra esta paleta de colores en la cual podemos elegir algún color. Vemos aquí que tenemos nuevamente la opción de selector de color. Damos clic y es la misma opción que vimos hace un momento, en la cual podemos obtener nuestro color en hexadecimal. Vamos a cerrar la ventana y continuamos con magnificador. Vamos a dar clic y como pueden ver, aquí se nos muestra las palabras en zoom. Podemos aumentar el zoom o podemos disminuirlo según nuestras necesidades. Aquí, por ejemplo, podemos ir aquí y ahí podemos observar perfectamente lo que dice. Para eso es el magnificador. Vamos a cerrar la ventana y continuamos con regla de píxel. Vamos a dar clic y aquí tenemos ya nuestra regla. Si por ejemplo queremos medir esto, simplemente ubicamos y tomamos medidas. Tenemos más opciones en esta regla, por ejemplo, mover, podemos subir, bajar, izquierda, derecha. Tenemos también la opción de tipo, que es horizontal o vertical. Vamos a dar clic en horizontal para que ustedes vean. Como pueden ver, ya la tenemos en horizontal. Aquí tenemos otra opción que se llama unidades. Si queremos que nos muestre en píxeles, en pulgadas, en centímetros, aquí podemos personalizar aún más. Por ejemplo, podemos dar clic en centímetros y vemos que nos muestra nuestra regla en centímetros. Yo la voy a dejar en píxeles. A continuación podemos ver la opción de color, en la cual podemos elegir alguno de estos, por ejemplo la opción negro, y vemos que la regla se nos muestra en color negro. Tenemos también lo que es el azul, el amarillo o el blanco. Aquí también tenemos otra opción de transparencia, podemos deshabilitarla o dejarla habilitada. Podemos incrementar o disminuir, por ejemplo damos clic aquí y se incrementa. Y tenemos por último la opción de salir. Como podemos ver, hemos salido de nuestra regla y vamos a continuar con la siguiente opción llamada interceptor. Vamos a dar clic y vemos que nos muestra en la parte superior izquierda un cuadro con zoom, el cual nos ubica a qué distancia estamos. Si damos clic, vemos que nos muestra la distancia. Damos clic en Sketch y salimos de la opción. También tenemos lo que es el transportador. Podemos medir cualquier ángulo de nuestra pantalla o de lo que deseemos medir. Por ejemplo, damos clic aquí y ahí tenemos nuestra medida. Vamos a salir con Sketch. Continuamos con la siguiente opción llamada pizarrón. Vamos a dar clic y se nos muestra esta ventana en la cual podemos elegir algún color. Por ejemplo, voy a elegir ese color y aquí tenemos lo que es los píxeles. Y vamos a escribir algo aquí en nuestro escritorio. Ahí tenemos. Si queremos la letra más delgada, bueno, podemos ir en esta opción y simplemente disminuimos los píxeles. Vamos a escribir otra letra y como pueden ver ya se nos muestra más delgada.
Si queremos borrar, pues simplemente aquí tenemos lo que es nuestra goma, o si queremos guardar la captura de pantalla, aquí tenemos esta opción. En este caso vamos a limpiar y simplemente se nos ha eliminado. Cerramos esta ventana y vemos que se nos ha vuelto a abrir nuestro editor de PicPic. Les voy a mostrar la siguiente opción, que es de pantalla completa. Podemos dar clic en la tecla Imprint Pane y automáticamente se nos va a imprimir la pantalla completa de nuestro escritorio o del trabajo que estemos realizando. Aquí la tenemos. Tenemos la opción de guardarla. Damos clic en guardar como. Aquí podemos elegir la extensión. Por ejemplo, vamos a elegir en PNG. Y aquí nos muestra que cómo queremos colocarle. Vamos a poner imagen muestra. Vamos a guardarla en escritorio. Damos clic en guardar. Y aquí está nuestra imagen en PNG. Regresamos a nuestro PicPic. Y aquí tenemos varias opciones. Estas opciones que les acabo de mostrar serían las más importantes, las que más se utilizan. Yo, por ejemplo, utilizo mucho lo que es el selector de color para sacar mi color en hexadecimal, la paleta de colores. La regla también es muy importante para sacar medidas y en este caso lo que es pantalla completa al momento de querer capturar toda nuestra pantalla. Y bien chicos, pues esto ha sido todo. No olviden suscribirse, darle like, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.